Buenas. Qué bonito es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? Es hermoso. Y como decía, ya se me olvidó el nombre. Decía él que Dios tiene que pasarnos por un desierto a nosotros para poder entender el propósito que tiene Dios con nosotros. A veces nosotros somos muy reacios a entender, a comprender que si Dios, siendo tan misericordioso, tan bueno, como nos dicen, ¿por qué Dios a veces usa dificultades en nuestras vidas? Nos pasa por el fuego, como decía el siervo ahora 8 días, que Él nos va dando forma a nuestras vidas a través de la rueda del barro, porque habló del alfarero. Pero lo importante es que cuando nosotros entendemos el propósito que tiene Dios con nosotros, nos cuesta, pero bastante nos cuesta entender lo que quiere Dios con nosotros. Nosotros podemos oír la palabra, leer la palabra y podemos oír una profecía. Dice: Dios quiere que tú hagas esto, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él es nuestro pastor y nada te faltará, Él está todos los días contigo. ¿Sí? Pero nosotros a veces no entendemos lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere procesarnos, porque dice que para poder hacer la vasija hay que procesarla, hay que trabajarla en el torno. Y para poder trabajar Dios en nosotros tiene que pasarnos a veces por el desierto. Por eso yo le decía a una persona en estos días, le decía: ¿tú qué quieres venir a Dios? ¿Por dolor o por amor? A veces nosotros no queremos venir por amor a Dios. Queremos venir es por el dolor. Yo vine a los pies de Dios por dolor. Y eso es muy duro, venir uno por dolor a los pies de Dios. Reconocer la grandeza, la misericordia de Dios. Es doloroso ver que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero nosotros dejamos que la situación se agrave para poder reconocer de que hay un Dios verdadero, que hay un Dios grande y maravilloso. Pero a veces recibimos las bendiciones de Dios. Dios está con nosotros, recibimos las bendiciones, Dios nos bendice de una forma grande, pero a veces no reconocemos ni le damos la gloria ni la honra de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. ¿Me entiende? Es Dios. A veces mucha gente recibe la bendición de Dios, recibe el propósito que tiene de Dios con ellos, y Dios comienza a bendecirlo, pero de un momento a otro vemos que esa persona ya comienza a menguar en las cosas de Dios, comienza a alejarse de las cosas de Dios y a poner sus ojos en lo material, en las cosas, en las añadiduras que Dios nos da. Y esto le pasó a un personaje que está en la Biblia. Dios lo ungió como rey. Dios lo ungió como rey. Y pasó un proceso tremendo porque fue perseguido. Voy a hablarles del rey David. Pasó un proceso grande, impresionante lo que vivió David en esa época. Perseguido por su suegro, perseguido por el rey Saúl. Después de que David había, siendo pequeño, siendo joven, había libertado al pueblo de Israel y lo había libertado de las manos de Goliat. Cuando Goliat fue y estuvo casi 40 días insultando el pueblo de Dios, y llegó este joven y lo venció y fue puesto en el ejército
del rey Saúl. Pero de un momento a otro, cuando se dio cuenta de que él había sido ungido por Dios para ser el sucesor, porque déjeme decirle que cuando nosotros recibimos la bendición, a veces nos apartamos de Dios. Y eso le pasó a Saúl. Dios no fue Dios, sino el pueblo que siguió que querían un rey. Pero Dios lo nombró a él y lo ungió como rey. Pero él se apartó. El poder a veces nos aparta de Dios. A veces las riquezas, a veces la fama nos aparta de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón contrito, humillado, humilde delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que el rey Saúl persiguió a David durante muchos años, pero David era conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué era conforme a la voluntad de Dios? Porque él tuvo la oportunidad varias veces de matar al rey Saúl, pero él dijo que nunca se levante mi mano contra él. Nosotros somos personas que cuando nos hacen algo, nosotros somos personas que cuando nos hacen algún agravio en nuestras vidas, nosotros queremos vengarnos. Y esa es la situación de la vida pecaminosa que nosotros traemos desde nuestro nacimiento. Y vemos que Dios ungió a David como rey, pero siendo rey, un día le falló a Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy, del Salmo 51. Dice la palabra de Dios: y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Salmo 51 del 1 al 19. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Porque tú eres grande y poderoso, Padre. Porque tú eres un Dios maravilloso. Déjeme decirle que cuando escribió este salmo David,
estaba pasando por un momento desde que él hizo algo que no le agradó a Dios. Cuando él se llegó a la mujer, a Betsabé, y vino el profeta Natán y le dijo unas palabras que están en la palabra de Dios, en el Salmo, en segunda de Samuel 12:14. Y le dijo: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dice la palabra de Dios que entonces el rey David se encendió en furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué no tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto pasa en nuestras vidas y en muchas personas que reciben la bendición de Dios. Cuando ya han alcanzado algo que Dios les ha dado, se envanece su corazón, se altiva su corazón. Y porque ya tienen una posición grande, una posición muy elevada, quieren apabullar o quieren menospreciar a los demás. Yo lo he vivido con muchas personas que tienen un título, han estado en la universidad, han recibido una educación grande y tienen en un momento un puesto alto en la sociedad, tienen un puesto en una empresa muy alto y quieren abatir a los demás hacia el piso, sabiendo que todo lo que yo consiga, que todo lo que yo soy en mi vida, se lo debo a Dios. Porque Él dice en su palabra que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere lo mejor para ti, para mí. Dios quiere lo mejor para tu vida. Solamente Él quiere bendecirte a ti con todas las bendiciones. Por eso en estos días les hablé de las bendiciones y las maldiciones. ¿Queremos vivir en las bendiciones o queremos vivir en las maldiciones? Dios no quiere que sus hijos pasen necesidad, que sus hijos sean bendecidos. Pero no se exalte, no se engrandezcas, no apartes a Dios de tu camino, porque cuando tú apartas a Dios de tu camino, el camino se va a hacer pedregoso. ¿Por qué? Porque Dios te va a apartar de ti, así como lo hizo con el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel recibía las bendiciones de Dios y el pueblo de Israel se apartaba cuando recibía las bendiciones. Pero Dios es un Dios misericordioso, un Dios tan bueno que ama a su creación, y Él siempre está con los brazos abiertos para extender cuando tú vienes con un corazón dispuesto, con un corazón contrito delante de Dios, y Él vuelve y te acoge en su seno. Porque Él quiere para ti que tú vivas en sus caminos, que tú seas obediente, que tú hagas la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice: ten piedad de mí, dice el rey David. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, dice, borra de mí mis rebeliones. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y el de haber asesinado a su esposo para cubrir el pecado. A veces las acciones dañan a mucha gente y sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios le perdonó. Dios le perdonó y Dios nos perdona cada que caemos, cada que cometamos una transgresión delante de Dios o un pecado delante de Dios. Dios te perdona. Para Dios no es imposible perdonarte porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para tu vida. ¿Sí? A veces no entendemos, porque para Dios no hay ningún pecado demasiado grande para que pueda recibir perdón. Siempre tenemos que acercarnos a Él. Todos pecamos en gran manera cuando estamos abrumados por nuestros sentimientos. Todos pecamos, todos cometemos errores, ¿sí? Pero podemos encontrar en Dios el perdón y la limpieza del pecado. Podemos encontrar en Dios una restauración a través de la gracia de Dios, del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Él hizo un sacrificio para borrar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Dios no deja abandonado a nadie. Solamente Él se aparta de los orgullosos, de las personas que verdaderamente creen que no necesitan de la misericordia de Dios, que no necesitan de Dios, que todo lo que han alcanzado es porque ellos han estudiado, porque ellos se han esforzado, porque ellos creen que todo lo han conseguido, porque ellos y ponen a Dios, se ponen ellos más altos que Dios, porque Dios no bendice lo que tú quieras. Él bendice tu vida a través de lo que Él ve en tu corazón, porque Él quiere un corazón contrito, humillado delante de nosotros. Él quiere un corazón que verdaderamente esté dispuesto a seguirlo a Él, a hacer la voluntad. La súplica de David de perdón y renovación se basa en la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión de Dios en un corazón que de veras está contrito, arrepentido. Hoy Él nos enseña a través del rey David de que nosotros podemos caer, podemos ver, pero cuando venimos delante de Él, Dios nos bendice. Dios se acuerda de que nos hizo a imagen y semejanza y que somos su creación. Y en primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados,
Y no solamente por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Él limpia nuestros pecados de la transgresión. Bendito sea, Señor. Aunque pecamos, aunque le fallemos a Dios, Él está siempre acercarnos a Él. Pero Él quiere que tú verdaderamente lo busques a Él. Por eso dice que abogado tenemos para con el Padre. Tenemos al justo, a Dios, a Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Pero tenemos que acercarnos con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido delante de Dios cuando le fallamos. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos a veces hemos querido tirar la toalla, pero Dios es un Dios maravilloso que a veces nos hace pasar por cosas imposibles para nosotros y creemos de que Dios verdaderamente se ha olvidado de nosotros, de que Dios ya no oye nuestra plegaria, de que Dios verdaderamente ya no quiere, ya no entendemos lo que está pasando, pero lo que tenemos que hacer es verdaderamente venir con un corazón arrepentido delante de Dios y veremos las maravillas de Dios. No te alejes de Dios, no dejes que el enemigo traiga esa separación de Dios, porque la paga, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios es un Dios maravilloso, Él quiere lo mejor para ti y nos hace pasar por momentos difíciles. Yo lo he vivido y como decía Christopher, es momentos, a veces Dios nos hace pasar por desiertos para ver la gloria de Dios. Y esa gloria viene a través de Dios porque quiere enseñarnos a vivir, a depender de Él. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y a entregarle todas nuestras cargas, a entregarle todo lo que vamos a emprender, todo lo que vamos a hacer, Dios se glorifica y usa al impío para bendecirnos. Porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió con mucho oro. ¿Y a quién utilizó Dios para que les diera mucho oro? A los impíos, al pueblo de Egipto. Y el pueblo salió lleno de oro, bendecido por Dios. Porque Dios siempre usa a los que no quieren nada con Dios. Y ellos creen, por eso una vez les voy a contar una ilustración, les voy a dar una ilustración, algo que oí en estos días. Había una señora que era cristiana y se mantenía orándole al Señor y oyendo alabanzas y orándole al Señor. Y enseguida a ella había un señor que era muy rico, que tenía mucho dinero, pero no creía en Dios ni quería nada con Dios. Y decía, mira, esa señora, esa viejita, toda hora mantiene orando y clamándole a Dios que Él es su proveedor, que Él es su pastor y que nada le faltará. Y mira, no tiene ni para tomarse una guapanela. Mira que no tiene nada ni para comer. Pero le voy a demostrarle a ella que verdaderamente Dios no es el que bendice. Y llegó y fue y le compró una remesa bien grande y fue y se la puso en la puerta. Y le tocó y salió y se fue. Y cuando ella salió, vio la remesa y dijo, gloria a Dios, bendito sea Dios por la bendición que me manda.
Y él estaba escuchando y dice, mira la ingenua de esa mujer, si no fue Dios, fui yo que le di la bendición. Y ella siguió clamándole al Señor y él dijo, voy a darle otra vez, le voy a comprar otra remesa, y güey se la compró. Y volvió y dice, gloria a Dios, bendito sea mi Dios que me bendice. Y entonces se le acercó él y le dijo, ¿cuál Dios te va a bendecir? Si el único que te ha bendecido, el único que te ha traído la comida, esa remesa o esa compra, sí o yo. Y le dice ella, sí, es que Dios usa al diablo para que me bendiga también. Es que Dios usa al enemigo, al impío para que me bendiga. Dios usa a los que creen que no y creen que ellos los que están haciendo la obra, y mentira, es Dios a través de ellos. Y mire el versículo 3, mi pecado, dice el salmista, mi pecado está siempre delante de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. A veces no se produce fácilmente la seguridad del perdón y de la renovación y la bendición de Dios. Una persona que ha experimentado el gozo de la salvación. Hay personas que experimentan el gozo de la salvación y luego caen en un abismo de la inmoralidad. Pudiera experimentar, ¿sí?, un tiempo, ¿sí?, de arrepentimiento prolongado y de lucha espiritual antes de recibir la seguridad. Nosotros a veces hemos recibido la bendición, pero en un momento nos hemos alejado, hemos dejado la oración, hemos dejado de buscar de Dios, hemos dejado de leer la palabra de Dios, y eso es de entrar en un abismo, porque eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el enemigo, que tú te apartes de la palabra, porque en la palabra es donde tú vas a recibir la restauración, donde tú vas a recibir la bendición de Dios. Es allí, no es en las cosas materiales, no es en lo que Dios me ha dado, es en la palabra, en la comunión que yo tengo con Dios. Es en la comunión que tengo con Él. Es allí donde yo voy a recibir la restauración. Voy a recibir la bendición de Dios. Es allí. ¿Sí? A veces no entendemos de que en Dios tenemos todo, de que Él es el que hace todo posible, que para Él no hay nada imposible. Y sigue diciendo el salmista en el versículo 4, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no dice que su pecado no fuera contra los seres humanos, sino que fue preeminente contra Dios. Él pecó contra Dios. Por eso dice la palabra de Dios, cuando el hijo pródigo entró en razonamiento y vio lo que había hecho, que había malgastado la herencia que su padre le había dado, dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios, no soy digno de ser tu hijo. Vino arrepentido delante de Dios, vino arrepentido delante del Padre, pero delante de Dios. Por eso cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestra transgresión, reconociendo lo que hemos hecho, es allí cuando Dios va a poner un anillo en tu dedo,
va a ser fiesta, porque dice la palabra que cuando viene una persona arrepentida y se arrepiente de sus pecados, dice que hay fiesta en los cielos. Es allí donde vamos a ver las maravillas de Dios. Y dice en 2 Samuel 12, el 9 y el 10, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Nosotros a veces tenemos en poco la palabra de Jehová. A veces queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, o queremos hacer lo que nos agrada. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos controle. No queremos que nadie nos dé un consejo. Y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es vida, si la palabra de Dios es eficaz y es cortante como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nosotros tenemos que reconocer la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia, la que renueva nuestras vidas. Nosotros tenemos que reconocer que la palabra es la única que nos edifica, que es la única que nos puede llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios tiene poder. Cuando la leemos con un corazón contrito, humillado, cuando la leemos con entendimiento, cuando la leemos con un propósito de un cambio en nuestras vidas. Pero no queremos reconocer, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. En el versículo 5 dice, en maldad he sido formado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que desde su infancia tenía una inclinación al pecado. Por eso nosotros tenemos que arreglar nuestra vida. Dios constituyó el matrimonio. Dios constituyó el matrimonio y es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo fui concebido como fue concebido David, en pecado, en fornicación, en unión libre. Y yo acarreé muchas cosas, en mi vida, acarreé muchas cosas, muchos problemas en mi vida. Nosotros tenemos que reconocer que desde nuestra infancia venimos con la inclinación siempre del pecado de hacer lo que nos dé la gana, como se dice. Cuando nosotros somos concebidos en pecado, traemos muchas cosas. Yo fui rebelde en mi infancia. No quería nada con el evangelio. Mis padres no fueron nunca cristianos. Mi madre conoció de Dios cuando yo me volví cristiano. Pero mi padre nunca conoció de Dios porque nunca iba ni a la iglesia. Nunca quisieron casarse mis padres. Y dice la palabra de Dios que cuando David dice
he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros tenemos que pensar que la bendición viene de Dios. Dios constituyó el matrimonio. Y es la bendición, de allí donde se derrama desde la cabeza la bendición para nuestras vidas. Mientras nosotros, nuestros hijos, cuando hemos concebido nuestros hijos en pecado, nuestros hijos van a ser rebeldes y siempre van a estar inclinados a hacer lo contrario de lo que nosotros les enseñemos. Yo fui uno de ellos. Yo no quería hacer lo que mis padres me decían, y recibí maltrato por todo eso. Pero cuando reconocí que Dios es mi Salvador, yo corté esa maldición, porque es una maldición. Corté esa maldición. Y veo, y siempre aconsejo a las personas, mi esposa y yo siempre aconsejamos a las parejas, cuando están en unión libre, que se casen, porque es allí donde va a haber la bendición de Dios más grande. Se va a abrir una puerta más grande, más poderosa. Aunque Dios te bendiga, aunque Dios te esté bendiciendo, aunque Dios nos esté bendiciendo, pero cuando se rompe esa tradición o esa maldición, es cuando se va a abrir no una puerta, se van a abrir muchas puertas en nuestras vidas. Cuando yo rompí eso en mi vida y reconocí que Dios, y le perdoné a mis padres, porque ya había, a mi madre por lo menos, cuando ella estaba viva, le dije: madre, yo te perdono madre. Y ella me dijo: ¿de qué me está perdonando usted? Le dije: mamá, porque dice la palabra que tú me concebiste en pecado. Y ella le vinieron las lágrimas. Es allí donde yo comencé a ver la verdadera bendición de Dios. Es cuando Dios comenzó a hablarme. Es cuando Dios comenzó a abrir puertas. Y yo estoy aquí porque Dios abrió una puerta para venir aquí a España. Mucha gente dice: no, es que te quería ir a conseguir dinero. Yo no vine a conseguir dinero. Yo vine con un propósito de Dios. Y muchos creerán que es fábula mía, o es que estoy soñando, o es que estoy loco. No, yo vine con un propósito de Dios. Las puertas no se me abrieron porque yo quería venirme para España, porque siempre le dije a mi esposa: yo aquí nací en Colombia, aquí me moriré. Y yo nunca quería venir a ningún país, porque la querían a ella llevársela para Estados Unidos, las hermanas, y yo le decía, ella me decía: yo no me voy de aquí. Y yo le decía: yo tampoco. Aquí nacimos y aquí nos morimos. Pero cuando Dios me habló a mí en sueños y me dijo que iba a enviarme a este país a hablar de Él, yo me convencí de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios ha abierto una puerta para ti, Cris. Dios ha abierto una puerta. Y es el momento que tú tienes que ir, como se dice, poniendo las fichas en buena parte donde son. Porque Dios es un Dios de imposible. En otras palabras, cuando yo asumo la responsabilidad, cuando yo asumo mi responsabilidad en mi hogar, en mi vida, o la asumo por mi naturaleza pecaminosa,
déjame decirte que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Desde que nosotros nacemos, toda persona muestra siempre una inclinación a ser egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y que los demás se los coma el tigre. No tenemos un corazón piadoso delante de Dios. No tenemos un corazón contrito, humillado delante de Dios, o con un corazón de amor hacia los demás. Dios me habló a través de la profeta de aquí a la iglesia, que yo no tenía pasión por las almas o por las personas. Pero desde ese día que ella me habló, yo entendí de que tengo que tener pasión por las almas, por las personas que necesitan de Dios, que necesitan verdaderamente un cambio de Dios. Las personas, todos, tenemos una inclinación al pecado. Nacemos, toda persona, con esa inclinación a ser egoístas, con el afán de conseguir dinero, con el afán de nuestros deseos, de nuestros placeres, aun cuando eso cause dolor a los demás. Aunque eso cause dolor a los demás, aunque le hagamos mal a los demás, siempre venimos con esa inclinación. Siempre, usted no ha visto por qué los niños siempre, cuando están pequeños, usted le dice algo y siempre dicen que no. Porque la inclinación del pecado viene con ellos. Todos nacemos con la inclinación al pecado. Somos egoístas. Usted no ha visto que hay niños que no les gusta prestarle los juguetes a los demás. Eso es ser egoísta, porque vienen con la inclinación del pecado. Y siempre nosotros no tenemos por qué causarle daño a los demás. Por eso dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y esto puede eliminarse. Esto puede eliminarse, eliminar esa inclinación. Esa inclinación se puede eliminar solamente con la redención de Jesucristo en nuestras vidas. Esto no se puede cambiar si no está Cristo en nuestras vidas. Por eso muchos venimos con la inclinación de que no queremos que nadie nos diga nada. Queremos hacer nuestras propias cosas. Queremos opinar. Y nosotros como seres humanos tenemos que aprender que donde nosotros llegamos tenemos que amoldarnos a la situación donde estamos. Que nosotros no tenemos por qué venir desde nuestro país a formar reglas, a plantar reglas donde tú llegas. Si tú llegas a una empresa a hacer tus reglas, ¿qué pasa? Te despiden, ¿sí o no? No encajas allí. ¿O no es así? Tú tienes que aprender a moldarte. ¿Por qué? Porque dicen mucha gente que yo no quiero hacer lo que ellos, porque lo que ellos están haciendo está mal. Y nosotros tenemos que aprender que venimos con un pecado delante, queriendo hacer lo que a nosotros nos parezca. Dios es el único que puede eliminar la inclinación al pecado. Dios es el único que puede. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos
cada día instruirlos en el camino de Dios. La palabra de Dios siempre nos enseña en Proverbios cómo debemos enseñar a nuestros hijos a caminar. Nosotros siempre, es la presencia de Dios quien va a romper todo. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, es cuando nosotros la reconocemos y nos arrepentimos. Es allí cuando yo voy a eliminar el pecado. Tenemos que aprender a decirle no al pecado y sí a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista estaba aquí diciendo: Señor, te he fallado, he hecho lo que no te agrada a ti. Pero Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos nosotros necesitamos el Espíritu de Dios que forme en nosotros un corazón puro que aborrezca la iniquidad y un espíritu renovado. Un espíritu renovado que desea hacer la voluntad de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Por eso dice en Juan 3:3, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Dele un aplauso al Señor para que no se me duerma. Y dice en el versículo 11, 51:11, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice: no eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. El salmista está diciendo: Señor, no te apartes de mí. No te alejes de mi lado. Porque sin ti, Señor, no soy capaz de hacer nada. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor: Señor, no te alejes de mí. Sigue a mi lado, Señor, porque sin ti yo no soy capaz de hacer nada. Sin ti yo no puedo, Señor. Sin ti, Señor, ¿cómo voy a salir adelante en lo que tú me has dado? ¿Cómo voy, Señor, a hacer lo que tú me has encaminado? Y dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabe que si Dios quita la obra convencedora y redentora del Espíritu Santo, entonces su vida iba a terminar. Su vida iba a terminar. Y toda la esperanza de redención se iba a acabar. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Hay 3 puntos importantes que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, o va a hacer en la humanidad, en el mundo. Él va a convencer al mundo de pecado y llamarlo al arrepentimiento. Segundo, Él va a revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra. Tercero, Él demuestra el juicio de Cristo sobre Satanás. Amén. Pero dice en el versículo 12:
Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El Señor nos va a devolver el gozo de la salvación. Cuando yo vengo con un corazón contrito, y eso hizo Dios con David, le devolvió el gozo de la acción, de la salvación. Pero nótese una cosa, todo conlleva a circunstancias cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios. Todo. Las Escrituras nos enseñan con toda claridad que lo que se cosecha, lo que se siembra, dice, si se siembra para el espíritu, se segará vida. Si se siembra para la carne, se segará corrupción. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis. Dios, ¿qué dice? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué? Del espíritu segará vida eterna. Todo lo que sembró por haberle fallado a Dios en adulterio, como resultado del pecado de David, David sufrió las consecuencias en su familia. Lo primero fue que se le murió el hijo que tuvo con Betsabé. Y las terribles consecuencias del pecado sufridas por David, aún después de su sincera confesión, el arrepentimiento deben infundir en todos los hijos de Dios un sano temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Dios te perdona, Dios te restaura, pero lo que hiciste tiene su consecuencia. Lo que hagas alejado de Dios tiene su consecuencia. Dios nos perdona, porque Dios perdona a todo, aunque el hombre más criminal sea, pero tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. Todo lo que hagamos nosotros alejados de Dios tiene su consecuencia. Por eso Él dice en el 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no desprecia Dios. Dios no rechaza un corazón contrito, humillado, que está lleno de remordimiento por el pecado y agobiado por el pesar por causa de la maldad. Cuando se humilla, cuando nosotros humillamos el egoísmo, humillamos la actitud orgullosa, Él verdaderamente viene a nuestras vidas. Por eso dice en Isaías 57, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. A los contritos y humildes de corazón, el Señor Dios les dio una consoladora promesa. El que habita en la altura, en santidad, vivirá. El que está quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado se refiere a cualquiera que está oprimido por el peso, que está oprimido por el pecado. Por eso le damos gracias a Dios, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor.
Amén. Muchas son las aflicciones. Nosotros vamos a tener en este momento, estemos en este mundo, vamos a tener muchas aflicciones, enfermedades, escasez, a veces desánimo. Pero dice que Él está cercano a nosotros, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso está en el Salmo 34, 18, 19. Porque muchos son los afligidos del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a orarle al Señor. Que la paz de Dios esté con nosotros cada día. Que nos inunde cada día. Y que vengamos con un corazón contrito, humillado delante de Dios. Que nada nos aparte de la bendición de Dios. Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Porque Él nunca complacerá a Dios mediante acciones externas. No. Por muy buenas que sean. Nosotros no vamos a complacer a Dios por las buenas acciones o por las buenas cosas que hagamos, así sean de alto rango. Si la actitud de nosotros, interna de nuestro corazón, no es correcta, si nuestras actitudes no son correctas dentro de nosotros, vamos a tener muchos problemas. Nosotros tenemos que cada día pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres un Dios bondadoso. Eres un Dios misericordioso, Padre. Un Dios que hace maravillas en nuestras vidas. Y tú quieres, Señor, que humillemos nuestro corazón delante de tu presencia. Que aprendamos a hacer tu voluntad. Yo te pido por cada uno de los que está aquí. Señor, quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, Padre. Un corazón humilde. Señor, nada de lo que hagamos nosotros para vanagloria de nosotros, tú lo apruebas, Padre. Tú apruebas cuando ves un corazón quebrantado, humilde, un corazón renovado, un corazón transformado. Allí es cuando tú mandas bendición y vida eterna, Padre. Señor, bendice a tus hijos, a tus hijas que están en este lugar. Bendícelos, Padre, bendice su economía, bendice sus negocios, bendice sus trabajos, Padre. Abre puertas, Padre, de empleo si no tienen empleo, Padre. Abre puertas de papeles si no tienen papeles, Padre. Para ti no hay nada imposible, Padre. Tú eres un Dios de imposible. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a pasar a la Santa Cena, a celebrar la Santa Cena.